Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar algo que honestamente, me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace un tiempo. El título de hoy es bastante intrigante, ¿verdad? Kerem Bürsin y yo, descubre nuestra conexión secreta e inquebrantable. Y sí, ustedes leyeron bien. Hoy vamos a explorar esa chispa, esa energía que parece unirnos, aunque quizás de formas que ni siquiera él sabe que existen, o quizás sí. Piensen en esto como una aventura, una investigación de fans, un viaje para entender por qué la presencia de Kerem Bürsin y su trabajo resuenan tan profundamente en mí, y probablemente en muchos de ustedes también. Sé que puede sonar un poco ambicioso, ¿verdad? ¿Una conexión secreta e inquebrantable? Pero créanme, hay algo más allá de ser simplemente un admirador. Es una resonancia, una afinidad que siento que vale la pena explorar. Y antes de sumergirnos en las profundidades de esta supuesta conexión, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscripción justo aquí abajo. Es gratis, me ayuda muchísimo y les asegura que no se pierdan ninguna de estas aventuras de contenido que preparamos con tanto cariño. Además, activen esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo vídeo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás vivan debajo de una roca digital, Kerem Bürsin es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y esa mirada que te derrite. Lo conocemos por sus papeles icónicos en series como Sen Kalkam y Bu Şehir Arkandan Gelecek, entre muchas otras producciones que han dejado huella. Pero, ¿qué es lo que hace que un actor, o cualquier persona pública, se conecte de una manera tan personal con alguien que está al otro lado de la pantalla, o en un continente diferente? Esa es la pregunta del millón, y es lo que vamos a intentar responder hoy. La primera capa de esta conexión, creo, es la empatía que podemos sentir hacia sus personajes. Cuando un actor interpreta un papel, no solo recita líneas, infunde vida a ese personaje, le da matices, vulnerabilidades y fortalezas. Con Kerem, siento que esa infusión es particularmente potente. Ya sea que esté interpretando al romántico empedernido, al chico rebelde con un corazón de oro, o a alguien que está lidiando con sus propios demonios, hay una autenticidad que traspasa la pantalla. En Sen Kalkam, por ejemplo, su personaje, Serkan Bolat, pasó por una transformación increíble. Vimos su fachada dura desmoronarse para revelar un hombre profundamente herido pero capaz de amar intensamente. Yo personalmente me encontré conectando con esa lucha interna, con esa dificultad para expresar emociones que muchas veces experimentamos en la vida real. Esa capacidad de ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo es algo que admiro enormemente, y que, sin darme cuenta, me ha hecho sentir una cercanía. Pero la conexión va más allá de los personajes. También está la persona detrás del actor. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo que percibimos a través de las redes sociales, las entrevistas, los momentos espontáneos que logran capturar. Kerem Bürsin proyecta una imagen de alguien genuino, con los pies en la tierra, a pesar de su fama. He visto entrevistas donde habla con pasión sobre sus proyectos, sobre la importancia de la familia, sobre sus valores. Y esa autenticidad, esa falta de pretensión, es increíblemente atractiva. Siento que no está tratando de ser alguien que no es. Cuando lo veo hablando de sus sueños, de sus inspiraciones, me recuerda a mí mismo, a mis propias aspiraciones, a esa energía que todos tenemos cuando creemos en algo. Esa sensación de oye, este tipo es como yo, es un puente poderoso para la conexión. Y luego está el carisma. El carisma de Kerem Bürsin es algo que no se puede ignorar. Tiene esa chispa en los ojos, esa sonrisa que ilumina la pantalla, esa forma de moverse y hablar que te cautiva. Pero para mí su carisma no es solo superficial. Siento que emana de una confianza interna, de una alegría de vivir que es contagiosa. Cuando lo veo reír, cuando lo veo interactuar con sus compañeros de reparto o con sus fans, siento esa energía positiva y me contagia. Es como si una pequeña parte de esa luz que él irradia llegara hasta mí y me hiciera sentir un poco más feliz, un poco más optimista. Y cuando uno se siente bien al ver a alguien, se crea un vínculo por sutil que sea. Otra capa de esta conexión secreta, y aquí es donde se pone interesante, es la aspiración. Kerem Bürsin representa, para muchos de nosotros, un ideal. No solo en términos de éxito profesional, sino también en la forma en que vive su vida.
Parece alguien que se esfuerza por ser una buena persona, por tener un impacto positivo, por disfrutar de las pequeñas cosas. Yo me encuentro a mí mismo inspirándome en su ética de trabajo, en su dedicación a su arte, en su aparente equilibrio entre su vida pública y privada. Cuando veo sus publicaciones donde comparte momentos de su entrenamiento físico, sus viajes, o simplemente sus pensamientos, me da la impresión de que es una persona que se cuida, que valora su bienestar y que busca crecer constantemente. Esa búsqueda de automejora, de una vida plena, es algo que resuena profundamente conmigo, y me hace sentir conectado a su viaje. Y hablemos de la conexión secreta. ¿Qué hace que sea secreta? Bueno, principalmente porque es unidireccional en la mayoría de los casos. Kerem Bürsin no me conoce personalmente. No hemos compartido un café, ni hemos tenido una conversación profunda. Sin embargo, a través de su trabajo, de su presencia pública, ha logrado crear un impacto en mi vida que se siente personal. Es como si estuviera observando su camino, apoyándolo desde la distancia, sintiendo una alegría genuina cuando le va bien. Y esa admiración, esa energía positiva que le envío, creo que de alguna manera, aunque sea a nivel energético, crea un vínculo. Es una conexión que se nutre de la admiración, del respeto y de una profunda apreciación por lo que él representa y ofrece al mundo. La conexión inquebrantable. ¿Por qué inquebrantable? Porque sinceramente, a pesar de las inevitables altibajos que uno puede experimentar en la vida, mi aprecio por su talento y su persona no ha flaqueado. Ha habido momentos en los que quizás no he estado tan al tanto de sus proyectos, pero cada vez que vuelve a aparecer en mi radar, siento esa misma chispa, esa misma atracción. Y creo que esto sucede porque lo que me atrae de él no es algo superficial que pueda desaparecer con el tiempo. Es una combinación de su autenticidad, su talento y la inspiración que me brinda. Son cualidades que, en mi opinión, son duraderas. Cuando uno admira a alguien por quien es, y no solo por lo que hace en un momento dado, esa admiración tiende a perdurar. Piensen en las veces que hemos visto a un actor o artista que nos encanta y, de repente, hacen algo que nos decepciona. Esa conexión se rompe, ¿verdad? Pero con Kerem, siento que esa posibilidad es remota. Y esto se debe en gran parte a la coherencia que percibo en su persona y en su trabajo. No he sido testigo de comportamientos que me hagan cuestionar mis sentimientos. Al contrario, cada vez que veo una nueva entrevista, una nueva serie, una nueva iniciativa suya, mi respeto y mi admiración tienden a crecer. Es como si, inconscientemente, estuviéramos en la misma sintonía en cuanto a ciertos valores y enfoques de la vida. Ahora sé que puede sonar un poco idealista, y entiendo perfectamente si algunos de ustedes piensan, bueno, es un actor famoso, es normal que te guste. Y sí, hasta cierto punto, es verdad. Pero yo creo que hay algo más. Pensemos en los pequeños detalles. La forma en que habla, por ejemplo. Tiene una cadencia, un tono de voz que me resulta muy agradable. O sus gestos, la manera en que mueve las manos cuando habla con entusiasmo. Son esas pequeñas peculiaridades que, de forma subconsciente, van creando una imagen más completa y, por ende, una conexión más profunda. Es como si estuviera construyendo un rompecabezas mental de quién es Kerem Bürsin, y cada pieza que añade solo fortalece la imagen final. También he notado cómo a medida que él ha crecido como actor y como persona pública, yo también he ido creciendo y evolucionando. Es como si nuestros caminos, aunque separados, se estuvieran desarrollando de forma paralela. Él ha asumido papeles más complejos, ha abordado temas más profundos, y yo, a mi vez, he reflexionado sobre mi propia vida, mis propias experiencias, y he encontrado ecos de sus propias exploraciones en las mías. Esa sensación de crecimiento compartido, aunque sea una proyección de mi parte, es lo que creo que le da esa cualidad de inquebrantable a esta conexión. No es una admiración estática, es una admiración que evoluciona conmigo. Y luego está el factor de la comunidad de fans. Cuando vemos que hay miles, millones de personas que sienten lo mismo por un artista, eso refuerza nuestra propia conexión. Es como decir, no estoy solo en esto. Compartir ese entusiasmo, esa admiración con otros fans, ya sea en comentarios, foros o redes sociales, crea un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia, de formar parte de algo más grande que uno mismo, también contribuye a la solidez de esa conexión. Es como si todos estuviéramos enviando una onda de energía positiva hacia él, y esa onda colectiva se sintiera poderosa. Además, no podemos olvidar el impacto cultural.
Kerem Bürsin es una figura importante en la industria del entretenimiento turco, y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Turquía. Ver a un artista de un país alcanzar ese nivel de reconocimiento y aprecio global es inspirador. Nos recuerda que el talento y la dedicación pueden ascender las barreras geográficas y culturales. Y esa admiración por su éxito, por lo que representa como embajador de su cultura, también es un componente de esta conexión que siento. Es como si estuviera celebrando no solo su éxito individual, sino también el éxito de la narrativa turca en el escenario mundial. Finalmente, y esto es quizás lo más importante para mí, es la sensación de inspiración. Kerem Bürsin, con su actitud positiva, su dedicación y su aparente autenticidad, me motiva a ser mejor. Me motiva a perseguir mis sueños con pasión, a no tener miedo de ser yo mismo, a tratar de dejar una huella positiva en el mundo. Y esa motivación, esa chispa que enciende en mí, es lo que considero la verdadera esencia de nuestra conexión secreta e inquebrantable. No se trata de algo tangible, de una relación personal, sino de una influencia que ha tenido en mi perspectiva y en mi forma de vivir. Así que, en resumen, mis queridos amigos, hemos explorado las diferentes capas de esta conexión que siento con Kerem Bürsin. Hemos hablado de la empatía que surge de sus personajes, de la autenticidad y el carisma que proyecta como persona, de la inspiración que me brinda a través de su ejemplo, y de cómo esta admiración se ha fortalecido con el tiempo y con la comunidad que comparte este sentimiento. Creo que es una mezcla de admiración genuina por su talento, respeto por su persona, y una profunda apreciación por la inspiración que me ofrece. Es una conexión que no necesita ser declarada en voz alta, pero que para mí es real y duradera. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión tan personal. Espero que les haya resultado interesante, quizás un poco revelador, o al menos entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Sienten ustedes también este tipo de conexiones con artistas o figuras públicas? ¿Qué es lo que más les atrae de Kerem Bürsin? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa para mí. Y si disfrutaron de este vídeo, si les hizo pensar, les hizo sonreír, o simplemente les entretuvo un rato, por favor, regálenme un asterisco me gusta. Ese simple gesto me dice que les está gustando el contenido y me motiva a seguir creando más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, o con cualquiera que crean que pueda disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a este canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias de nuevo por estar aquí. Son lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.